estos cambios de base nos permiten pensar que un espacio vectorial de alguna manera funciona como si fuera de goma, o ya sea lo podemos estirar, lo podemos doblar, lo podemos apachurrar, pero sigue siendo un espacio vectorial en sí. Vamos, bueno, ahorita no es específico de este tema, sino que eso lo vamos a ver posteriormente, pero les voy a dar un adelanto de cómo es que estas deformaciones, ¿mm? tienen un sentido o todavía siguen preservando la idea de un espacio vectorial. Y bien, bien, bien. Entonces toca un teorema muy poderoso. Ajá, vamos a ver. Bien, bien. Bueno, ya empezábamos a ver cómo expresar a bases, a qué nos referimos con una base ordenada. Ujú. Y ahora viene todo este rollo, todas estas cuentitas, para al final concluir este teorema 7. Este teorema 7 ya lo empezábamos a introducir y luego para complementar nos dan este teorema 8. Y luego de ahí ejemplitos. Miren, el teorema este que nos dice. Ahí, nada más. Listo. Teorema 7. Sea B un espacio vectorial de dimensión n sobre el campo F. Sean B y B' dos bases ordenadas. Es importante que estén ordenadas. Ahorita, bueno, vamos a ver después por qué. Un orden diferente nos va a dar como consecuencia una matriz de cambio de coordenadas diferente. Es diferente en cuanto al orden de las columnas. Entonces, existe una única y necesariamente invertible matriz cuadrada de n por n, llamada P, con componentes en F tal que cada elemento de la base vista en B, ajá, y luego todavía más, bueno, más aún, cualquier vectorcito que agarremos alfa, expresado en la base B, lo podemos representar también en la base B', multiplicando antes por P, y también al revés. Como es invertible y estos son vectores columna, tanto el vector alfa expresado en B como el vector alfa expresado en B', si multiplicamos aquí por la inversa de la matriz, entonces tenemos la relación contraria. Podemos expresar a cualquier vector en la base B' con su expresión en la base B multiplicando por la inversa de esta matriz. Esto para cada vector alfa en B. Luego, ¿cómo vamos a construir esta matriz P? Nos dicen que
Las columnas de P van a estar dadas por la columna J es la expresión de este vectorcito A, de este vectorcito alfa J' en la base B. Vamos a ver quiénes son estos vectores. Estos vectores son los que más como ustedes recordarán del ejemplo de ayer, expresábamos a una base en términos de la otra y por ahí nos aparecían coeficientes, ¿no? Esos coeficientes son los que vamos a tomar para definir a la matriz. Y su demostración o su análisis es como sigue. Bien, vamos a tomar a B un espacio de dimensión n y a dos bases ordenadas. Ajá. Aquí estamos asumiendo que en la notación en la que se escriben, tanto como conjunto como quitándole las llaves, siguen el mismo orden de la sucesión, o sea, 1, 2, 3 está ahí, tanto para B como para B'. Bien. Luego aquí vamos a poner por aquí. Teorema vamos a escribir el enunciado. Mm, P expresado en la base P es igual a P por expresado en la base de B'. Matriz de cambio de ordenadas de... Bueno, aquí que lo que está haciendo la matriz es que evalúa B' y nos da como resultado su expresión en B. Entonces, esta es la matriz de cambio de coordenadas de B' en B. Ajá. Toma un vector en su expresión en B' y nos da como resultado su expresión en B. Va de aquí para... Bien, entonces el teorema nos dice que existe esta matriz para un espacio vectorial de dimensión n. Este teorema nos dice que la matriz de cambio de coordenadas P existe, o sea, siempre podemos viajar entre bases, entre diferentes bases. Si no nos gusta trabajar en una, podemos irnos a otra. Es como lo que les decía. Si nosotros tenemos cierto espacio deformado, digamos generado con dos vectores, pero entonces esos vectores los podemos enderezar y trabajar con otro espacio más cómodo. Entonces siempre podemos hacerlo, existe y hay una manera, bueno, hay varias, pero nos proponen una manera de obtenerla o de definirla.
y la obtenemos con aquí, bueno, la matriz P es de n por n. La notación aquí es de matriz. Vamos a escribir, nos dicen que agarremos por columnas. Entonces aquí por columna sería sería una matriz 1, 1, 2, hasta P sub n. Ay, no va a caber. Aquí. Con, la matriz P de n por n es igual a esta expresión aquí con cada P sub j vector columna de n filas por una columna es tal que, bueno, por aquí nos dicen, P sub j es la expresión de la base, de cada elemento de la base B' en B. Esto es lo que hicimos. PJ es igual a aquí, para hacer diferencia, creo que llega a ser confuso que nos digan alfas tanto aquí como un vector cualquiera como acá. Vamos a ponerle aquí B' sub J, ¿no? Tal que cada una de esas columnas es esto, ¿no? La expresión del jésimo elemento de la base B' en B. Al jésimo elemento de la base B', expresado en B, lo vamos a tomar como columna y con esas columnas vamos a definir esta matriz de cambio de coordenadas. Si aquí no está, ¿no? Aquí. ¿Qué fue lo que hicimos? Aquí expresamos a los elementos de la base B1 en términos de la base B2. Entonces aquí nos dieron como resultado ciertos coeficientes. Aquí eso es lo que pasó. A los términos de la base de donde estamos partiendo, o sea, los de B1, los expresamos en términos de la base B2. Agarramos sus coeficientes y con los coeficientes definimos a cada una de las columnas de esta matriz de cambio de coordenadas. Entonces aquí, para ser más específicos, ¿dónde estamos? Aquí, expresión de el primer elemento y luego por columna, aquí en la segunda,
era la expresión del segundo elemento. ¿Mm? Siempre es así por columna. Y eso también pasó con el otro. ¿Mm? Nada más que aquí nos enfocamos en el otro. Vamos de B2 a B1. Vamos a expresar a los términos que están en la base B2 en términos de la base B1. ¿Ah? Y luego agarramos sus coeficientes. Entonces, para el primer vector nos queda que tiene una expresión de esa forma. 1, 1, 1, 1. Y para el siguiente nos quedó 1 y menos 1. Creo que me equivoqué con eso. Claro. Ahí listo. Ujú. Bien. Eso mismo es lo que vamos a hacer de forma general. Uy, rayos. Mm, bien, bien, bien. Aquí lo difícil o lo que pareciera difícil es, bueno, ya nos dan la manera de obtenerla. Pero ¿cómo vamos a obtener estos coeficientes? Estos coeficientes los obtendremos resolviendo sistemas de ecuaciones. Ujú. Bien, esto es lo que plantea el teorema 7. Bueno, aquí nos dan como aclaraciones. Existe, ujú, esta es de n por n invertible. ¿Ah? Y bueno, también las bases deben ser de dimensión n. Bien, bien, bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, por aquí está la demostración y nos dicen que agarremos a las dos bases. ¿Mm? Y como la expresión de un vector en términos de una base es única, estos escalares son únicos, o sea, queda bien definida expresar cada elemento de la base B' en los otros. Demostración. Uy. Mm. Sea B espacio vectorial, dimensión de B igual a n. Ujú. Finito. Tomamos dos bases, B, B', ¿sí? Ordenadas, B1, B3 hasta Bn y B1', B2', B3', sí, hasta Bn'.
Ahora, importante. Como la expresión de un vector en una base es única, entonces, bueno, uno de estos vectorcitos B podemos verlos en términos de la base B. ¿Ah? Bien, aquí. Entonces, el vector B' J expresión en términos de la base B. Entonces, por aquí nos van a salir ciertos coeficientes que mañosamente les están llamando P sub I J. De esta manera, para que se vea que al final, al juntar todos los P y J, nos va a definir a toda la matriz. Aquí ya nos están diciendo que estas son sus componentes. Tendríamos al P1J por el vector B1 más el P2J por el vector B2 más 3J por B3 más etcétera, etcétera, más P sub N J Bn. Y esto para cada J. Entonces, para cada B sub J' en B', existe esta representación con estos coeficientes P únicos. A ver aquí. Bien. Y ahora, ¿para qué queremos esto? Aquí nos van a decir cómo es que podemos expresar a un vector cualquiera en la otra base. Y nos dicen que puede realizarse por medio de esto. Vamos a ver una cadenita de igualdades y al final vamos a interpretarlo. Nos dicen, sean x1' hasta xn' las coordenadas de un vector dado alfa en la base ordenada B'. Entonces, eso es lo que vamos a checar. Como está en la base B' y como se satisface esta igualdad, para cada elemento de la base vamos a sustituir esos elementos y vamos a expresar al final a este elemento que estaba en B' como cierta suma de elementos, pero ahora ya expresado en la base B. Este que originalmente estaba en B', lo podemos expresar en términos de B. Creo que no hace falta repetir las cuentas. ¿Sí se entiende el objetivo? Es como lo que estábamos viendo ayer, de cambiarlo de la base, bueno, para poner como en términos de otra base lo que ya teníamos en otra. Sí, sí, exacto. Nada más que aquí puesto de forma general. Nos dicen, si tenemos un vector alfa en
expresado en B', mediante esta igualdad, es que podemos transformarlo y expresarlo, aparte de estar en B', también como alguien que está en B. O sea, lo que pasó aquí. Un vector alfa que tenía una expresión en la base B' multiplicada por la matriz nos dio como resultado su expresión en B. Ya lo único que dicen es, vamos a definir la matriz de cambio de coordenadas que tengan cada una de estas componentes. Y aquí ya nos dicen. Entonces obtenemos la relación, bueno, nada más para aquí, saltándonos la cuenta. Entonces tenemos esto. Igual a una suma desde i igual a 1 hasta n, p sub i, y j, bi. Bien, y esto con todos. Ahora, si tomamos a b expresado en b', y aquí nos dicen b' que sea x1', x2', así está xn', que esta era la notación como, como n tupla, que también la podíamos traducir. Aunque, esto me quiere decir que es el x1' multiplicado por el primer vector, el b1', recordemos que estamos en b', más x2', b2', más, etcétera, etcétera, xn', bn'. No carga. A ver, voy a quitar el internet. Ya. Bien. Si tomamos a b, al vector b expresado en b', tendría una expresión de esta forma. Y aquí, nada más para acabar, esto sería una suma de x y prima, y prima, igual a 1 hasta n. Entonces, como también los elementos... esperen, estaba indexado con j. J. Así para que xj', bj'. Pero como los bj' tienen esta expresión en la base b, entonces habríamos expresado a b también en la base b.
Entonces, si tomamos a b expresado en b', entonces b también tiene una expresión en b dada por, bueno, nada más venimos y sustituimos. El vector b ahora será igual a, bueno, sustituimos aquí los bj'. Estos xj' son numeritos que pueden entrar a las sumas de aquí. Y al final nos queda esto. Aquí son las cuentas que vimos. Al vector b, que lo podemos expresar de esta manera, y aquí nada más cambiando la notación suma, sustituimos y cada elemento de la base en en b', lo teníamos de esta manera por la relación anterior. Lo único que sigue son cuentitas. Este factor xj' entra a la suma y nada más le ponemos un paréntesis grandote y ya. Aquí. También otra nota. Como estamos hablando de sumas, podemos sumar primero sobre i o primero sobre j. Aquí las intercambian. Vamos a sumar primero sobre j y luego sobre i. Entonces, nos queda que el vector b tiene esta expresión. Suma j igual a n, 1 hasta n, de los p y j, x, j', y por aquí los bi's. También el i es igual a 1, ¿no? Desde igual a 1 hasta n. Sí, gracias. Sí. Sí, listo. Ujú. Y pues ya, aquí obtuvimos que los coeficientes que describen a B deben ser de esta forma. O sea, que no había necesidad de preguntarnos directamente, ¿y este cómo le voy calando, le voy moviendo para que cuadre en la base B? Nada más bastaba conocer B', expresarlos de esta manera y realizar esta operación. Y aquí ya no lo parece, pero este tipo de expresiones nos sirven para cualquier vector. Recordemos que B era un vector cualquiera. Entonces, esa evaluación sirve para cualquier vector de nuevo. No había necesidad de que, como en el ejemplo que vimos ayer, en este ejemplo particular, ¿cuál es la ecuación o cuáles son las ecuaciones que hacen que cuadre? Ya, era 1, 1, 1 menos 1. ¿Qué pasa si cambiamos de vector? Hay que realizar otro sistema. Y ya ahí podrían darnos números diferentes. Aquí, solo con conocer esto, podemos evaluar a cualquier vector que esté en cierta base y pasarlo a la otra. ¿Mm? Aquí, otra vez, el mismo comentario. Como tenemos una única expresión para cualquier base ordenada, se sigue que si
tuviéramos a B expresado en la base B con estos coeficientes, o sea, por el comentario morado, pero entonces, si B era de esta forma, x1, x2 hasta xn, ¿ah? En la base B, entonces, los coeficientes de aquí deben coincidir. Ah, vamos a- Y en morado por el mismo comentario. Cada x en el que nos estemos colocando, x y es igual a esta suma. J, x, j. Bien, lo que dice acá. Ya lo único que dicen es darle forma. Ah, nosotros vamos a juntar a todas estas expresiones y nos van a definir matrices y también vamos a definir a los vectorcitos. Entonces vamos a tener esta formulación. Además puede notarse que la matriz era invertible. Bueno, aquí nos dice, dado que las bases B y B' son linealmente independientes, son conjuntos linealmente independientes, entonces, ¿qué pasaría si nosotros formamos una combinación lineal en ciertos vectores que sea igual a 0 y la queremos traducir en la otra? Estos coeficientes también deben ser 0. Entonces, pasar de una base a otra, nos dicen que si aquí estamos evaluando en 0, el sistema solo tiene soluciones cuando todos los coeficientes son 0, ¿ah? Y viceversa. Y bueno, aquí nos dice del teorema 7 que del teorema 7 del capítulo 1, no este, que entonces debe ser invertible. Es invertible por, no sé si se acuerdan que creo que les puse en un capítulo, cuando se pudo, no, en un quiz. Eh, Cuando la única solución de un sistema de ecuaciones es la solución de ceros, ajá, entonces podíamos hablar de que, mejor se los pongo, creo que era como la 10. No, falta. Estaba aquí. Ah, sí. Si no tenía referencia. Ujú, ujú. Bueno, aquí lo empezaron a mencionar, pero creo que lo resumen en otra parte. Creo que es el 10. Si el sistema homogéneo solo
no tiene la solución trivial, entonces la matriz es invertible. A ver. Aquí. El que les puse. La matriz A es invertible, sí, solo sí. La única solución a los sistemas homogéneos es que sea la solución trivial. Entonces, dar una combinación lineal de ciertos vectores de la base que nos den igual a cero en la otra, solo puede darse con los coeficientes iguales a cero. O sea, solo podemos mandar el cero al cero. Ese es un punto del cual yo les quería decir, que es una característica para mantener la forma del espacio vectorial. El cero va a estar como clavado, como fijo. Bien, entonces, quizá no del teorema 7, pero sí me gusta más el teorema 13. Entonces ya. La única solución que pueda haber, ya sea para el vector cero, es que este también sea el vector cero y viceversa. Y eso, formulando con los sistemas de ecuaciones, es que la única manera en la que podemos expresar el vector cero en términos de la otra base es que estemos mandando a través de esta matriz de cambio de coordenadas que veíamos funcionaba para cualquier vector, que solo mandemos al vector cero. Entonces, solo tiene solución cuando la solución es trivial, o sea, la matriz es invertible. Y ya, lo único que hacen es resumirlo. Entonces, aquí definimos a P. Mm, sí, sí, sí. Aquí es donde les digo que como son linealmente independientes, si aquí lo igualamos con cero y estos no son cero, solo queda que los coeficientes que los acompañan sean cero. Entonces aquí estamos mandando el cero en el cero. La única solución al final será la trivial. La demostración al final es es importante que la conozcamos, pero más bien lo que es importante es la práctica. La práctica y un poquito la distinción de que la matriz es invertible. Aquí ya nos empieza a decir que el cero solo puede ser mandado al cero y de hecho esa va a ser una condición importante cuando nosotros vayamos a considerar transformaciones lineales. Aquí la matriz de cambio de base es, digamos, una función que al espacio se le aplica y lo deforma. Ajá. Las transformaciones lineales ya no estamos parados sobre un mismo espacio.
vamos a estar parados sobre diferentes espacios. Entonces, si este tiene dimensión n y este tiene dimensión n, nosotros podemos considerar transformaciones lineales. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que entonces también debería preservarse esta idea de que el vector 0 es el único vector que va a parar aquí, al vector 0, cuando tengamos dimensión n. También hay deformaciones en las cuales tengamos transformaciones lineales donde se pierde o se aumenta dimensión. Eso ya va a ser algo más específico y nos va a empezar a definir, que aquí entonces cierto subespacio se comprime y se apachurra en el cero. En este caso ya de hablar de espacios vectoriales diferentes, no necesariamente tendremos estas matrices invertibles, sino serían de n por m, considerando espacios vectoriales de dimensión n y de dimensión m. Bien, bien, bien. Entonces, bueno, y todo esto para, para poder decir que podemos cambiar de expresión a un vectorcito. Quiero que veamos unos ejemplos. Bien, aquí les puse varias matrices. Estas matrices serán invertibles. ¿Cómo verificamos si las matrices son invertibles? Puede ser por el determinante. Ajá, exacto. Entonces el determinante de de esta R teta es un 1, distinto de 0. Y aquí agarramos a C distinto de 0, entonces su determinante es C cuadrada, distinto de 0, C por 1 C, 1 por C, C. En las matrices triangulares, el determinante es el producto de la diagonal, entonces aquí es 1 y aquí es 1. Entonces en todos los casos son diferentes de 0. Estas son matrices invertibles y de hecho nos definen matrices de cambio de coordenadas. Aquí lo que quiero que noten es que las matrices ¿qué es lo que están haciendo las matrices de cambio de coordenadas? ¿Cómo es que deforman al espacio? No, mejor. Sí. No. Imaginemos que quedó bien. Bien. Un quito esto. Duplicar. Entonces, vamos a agarrar. mm, no.
Sí, ya. Bien, aquí tenemos nuestros ejes. Nuestro eje X y nuestro eje Y. El ejemplo que les puse hace rato, yo quiero pensar que lo recordarán. Esta matriz, ¿qué es lo que hace? Bueno, yo recuerdo que alguna vez me dijeron algo de cálculo, creo, o de geometría, y tenían este ejemplo, que si toman a R, que sea el campo de los números reales, y a θ, un número real, entonces definen esta matriz, coseno menos seno, seno coseno. Esta es una matriz invertible con inversa esta. Esto para cada θ. Y bueno, aquí nos dicen que para cada θ que está en el conjunto B', que está conformado por los vectores coseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, coseno de θ. Y esta forma una base de R2. Cada uno de estos vectorcitos, para cada θ, nos define una base. En particular, si θ fuera 0, entonces, ¿qué vectores nos quedan? Nos queda el 1,0 y el 0,1. Son los vectores unitarios y J. Ay, no sé. Aquí con θ igual a 0, entonces podemos formar la base B igual a coseno de 0, seno de 0. Menos seno de 0, coseno de 0. Y esto al final es el 1, 0, 0, 1, que es el IJ de toda la vida. Bien. Entonces tenemos estos vectorcitos que son nuestros ejes de siempre. Si cambiamos al valor de θ, ¿qué está pasando? Si colocáramos, por ejemplo, θ igual a pi medios, entonces una base B', B1, vamos a poner B pi medios. Sería de la forma coseno de pi medios es 0, seno de pi medios es menos 1 y coseno de pi. Y entonces aquí, ¿qué vectores nos quedan dibujados? Nos quedan dibujados este, 0,1 y el menos 1,0. Bien, ahora, noten qué pasa si tomamos a un vector
un vector, vamos a ponerle x, y, en la base B. B0, que se entienda. B0 es de evaluación en 0 y B pi medios en pi medios. Y si multiplicamos por la matriz que les estaba presentando, aquí B en B0, XY, ajá. Vamos a ser más específicos. Vamos a ponerle el 1,2. 1, 2. Y ahora, considerando esta matriz, nosotros deberíamos obtener su expresión ahora en la base B pi medios. ¿Y qué resultado vamos a tener? Este sería el vector columna. 0 menos 1 por 1, 2 es menos 2. Y aquí 1. 1, 0, 1, 2. Quedan 1 más 0, 1. Y entonces aquí, si los dibujamos, el 1, 2 que estaba por aquí, ¿a dónde fue mandado? Al menos 2, 1. Ajá. Lo que hizo esta matriz de cambio de base fue que rotó el vector. Esta es una matriz de rotación. Aquí le puse el signo mal. Sí. El menos es aquí. ¿Sí? Lo que está haciendo esta matriz para cualquier teta es rotarnos los vectores. No sé si, yo creo que sí lo recordarán. Entonces, si teníamos vectores que estuvieran inclinados, nosotros siempre los podíamos acomodar. ¿Por qué? Por esto. Si tuviéramos este sistema de coordenadas, nosotros lo que podemos hacer es enderezarlo con esa matriz. Y ya nos queda aquí. Esta matriz de cambio de coordenadas lo que nos hizo fue girar estos vectores. Ahí, ya. Esto fue lo que hizo la matriz. Si se dan cuenta, está manteniendo fijo al vector 0. El vector 0 no se mueve. En una matriz de cambio de coordenadas, el vector 0 no se va a mover de ahí.
Ujú. Y también si tuviéramos aquí al vector el -2, 1, el -2, 1 que estaba dado ya con los calculitos que dimos ahí, si lo rotamos, vamos a llegar a que ahora es el 1, 2. Esto es lo que está haciendo la matriz de cambio de coordenadas. Podríamos meterle todavía a los ejes para verlo como ah, los ejes nos los está rotando. Qué interesante. Se ve que se pueden hacer cosas muy locas con eso. No sé. Sí, Bueno, me acuerdo que se lo enseñamos cuando íbamos en primer semestre porque nos lo pusieron un problema de geometría analítica y no le entendíamos, porque justamente lo que nos pedían era eso, que teníamos como, o sea, queríamos alinear a los ejes coordenados hacia una posición para que fuera más fácil de utilizar. sí. Yo creo que lo bonito del álgebra lineal es cuando lo vemos con la geometría. Bueno, de por sí es agradable esta área, pero cuando relacionamos con algo visual es mucho más tangible. Así están funcionando las matrices de cambio de coordenadas. Nos permiten hacer este tipo de cambios. Siempre y cuando es la observación de por qué pedimos que de algo que no se ve y ni lo en general no lo van a mencionar aquí hasta temas posteriores, que las matrices de cambio de coordenadas son transformaciones lineales y las transformaciones lineales dejan fijo al cero. Aquí, como pueden notar, la rotación cambia los ejes, pero el cero sigue ahí, sigue sin moverse. Y tenemos otros varios ejemplos. Aquí, a ver. Ujú, ya vimos este. Ahora, ¿alguien quiere decirme qué es lo que haría esta matriz de cambio de coordenadas? Aquí, si tomamos un escalar diferente de cero, ¿qué es lo que haría esta matriz? Imagínense, evalúen en un vector por aquí. Ah, no. En el XY. ¿Cuál va a ser el resultado? Profe, es como si multiplicáramos por un escalar Sí, y quedaría como paralelo al vector. O sea, podría quedar más chiquito, más grande. sí. Esta matriz de cambio de coordenadas lo que nos está haciendo es expandir, perdón, al espacio. O lo está expandiendo o lo está contrayendo. Sí, porque nos queda C por X, CX, y 0Y, 0. 0 por X, 0. Y C por Y, CY. Entonces, evaluar en un vectorcito por aquí nos está dando ese mismo vector, pero escalado. Ujú. Entonces, si nos vamos por acá, yo creo que este lo voy a borrar. Y sobre este dibujo voy a dibujar otro, pero con colores, para que se entienda. Ah, sí, sí, sí.
Solo como para ilustrar. Ah, no, no. Vamos a ponerle por aquí un vector. De hecho, se ve mejor si dibujamos algo que tiene área. Ajá. Y dibujamos aquí un cuadradito que tiene estas dimensiones. Ujú. Lo que nos está haciendo esa transformación esa matriz de cambio de coordenadas, C0, 0, C. Voy a dibujarlo mejor. Acá, por si las moscas. Aquí es el 1, 1. Ujú. Así como decían ustedes, ahora ya no lo está rotando, ahora lo que está haciendo es expandirlo. Ujú. Si C fuera 2, entonces el vector 1, el vector 1, 0 lo está mandando al 2, 0 y el 0, 1 al 0, 2. Entonces lo que está haciendo es esto. Esto le está haciendo a los ejes y como que le está haciendo zoom. Si fuera C igual a un medio, lo está haciendo más chiquito. Y si se dan cuenta, el vector 0 sigue ahí, se quedó fijo. ¿Mm? Esto es lo que está haciendo esa matriz de cambio de coordenadas E, expandir o contraer. Si se fuera 1, pues ahí queda, no le hizo nada, ni cosquillas. Tenemos otro ejemplo. Ajá. Estos están interesantes. Nada más que con la manipulación que tenemos con la tablet, creo que no se va a ver. Mejor vamos a abrir Paint. A ver. Mm, mm, a ver. Mm, mm. Bueno, imaginemos que aquí tenemos nuestros ejes. ¿Cómo rayos hago la goma más grande? Creo que es control más. Storyboard. Control más. Ah, oh, perfecto. Gracias. Por ahí tenemos nuestros ejes. Y ahora vamos a analizar estas matrices L y H. ¿Mm? L, aquí noten que deja un 1 en esta coordenada, en esta componente, y C, cualquier escalar de este lado. ¿Qué es lo que va a hacer? Por aquí vamos a dibujar mm, mm, a ver, más o menos que estén igual de espaciados. Control V. Invisible, transparente. Ok. Ah, ok.
¿Qué pasó? Los demás se cayeron afuera de la pantalla. Lo Murieron. hackearon, profe. No. ¿Por qué se mueren? Neri le metió virus. Neri. Es que el control más era un código secreto. Me formatearon. Ah, llaman. Bueno, que se entiende. Y ahora vamos a poner por aquí un rectangulito. A ver. Cuadrado. Perfecto. Control Z. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se ve verde? Ah, ya. A ver. Vamos a dejar. Vamos a dejarlo. Sí, a dejarlo acá. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas matrices? Estas matrices, aquí si evaluáramos en un XY, lo que está haciendo es multiplica a X por C y a Y lo deja igual. ¿Mm? Si estuviéramos hablando de que X nos da el lado de la base y Y es el lado de la altura, en este cuadradito, lo que está haciendo esta transformación L es haciendo ya sea más largo o más angosto este rectángulo verde. Entonces, Profe, como un acordeón. ajá, exacto. Lo que nos está haciendo es esto, pero siempre dejando un vértice en el cero. Ujú. Lo podemos estirar, lo podemos contraer, a ver, y así. Aquí, así, control C, control V. Sí, así ya va a quedar. Lo que está haciendo es esto. Esa transformación nos está estirando nuestro espacio a lo largo. Lo que pasa con la otra, ya se ve mejor. Lo que va a pasar con la otra es que ahora el estiramiento es hacia arriba sobre el eje Y. Aquí el X lo está dejando igual y el C es lo que está escalando a la parte en Y. Ujú. Entonces, sobre Y lo podemos estirar o lo podemos contraer. Nos está haciendo nuestro espacio ya sea más alto o más apachurrado. Oh. Y también si C fuera negativo, entonces ay, lo estaría reflejando. Girar. Ajá. Si C fuera negativo, ahora el estiramiento va hacia abajo, ujú, lo refleja, pero si se dan cuenta, mantiene este vértice en 0, 0, porque el vector 0, 0 se queda fijo. Oh. Esto es lo que nos está haciendo esta transformación lineal, esta matriz de cambio de coordenadas. Ujú. Si fuera 0, entonces al cuadradito nada más lo apachurra y lo deja como si fuera una línea. Y si se dan cuenta, aquí con C igual a 0,
con C igual a 0, las dimensiones se perdieron. Se perdió la dimensión de la altura. Entonces, y aparte, con C igual a 0, esta matriz ya no es invertible. Entonces, si nos damos cuenta de qué pasaría si trabajáramos con matrices que no son invertibles, es que nos pueden distorsionar el espacio a obtener algo totalmente diferente. Aquí, con C igual a 0, el plano R2 lo aplastamos y ahora se volvió una recta. De pasar de tener dimensión 2, ahora tiene dimensión 1. ¿Sí se dan cuenta? Solo quedaría la recta, el eje X. ¿Sí, no? Sí, solo quedaría el eje X. Lo va haciendo chiquito, chiquito, hasta que C vale 0, pero así va pasando con todo el espacio, con todo el eje Y. El eje Y lo va aplastando hasta que ya no queda nada y solo queda la recta del eje X. Y esa no es una matriz de cambio de coordenadas. ¿Qué más? Bueno, aparte de eso, aquí les puse otras dos, INX e INY. ¿Qué pueden intuir de estas? ¿Cómo deforma el espacio? Nos dice, si evaluáramos por aquí a un vector XY, a la base, imagínense que X otra vez es de nuevo la base y Y es la altura. O sea que aquí podríamos evaluar, por así decirlo, interpretarlo como un rectangulito, como lo estamos viendo. X es la base y Y es la altura. Entonces aquí nos está diciendo que la base va a quedarse igual, pero la altura va a ser de esta forma, Cx más Y. Quizá no se vea ahorita, quizá se va a ver mejor con esto. Vamos a ver qué pasa con aquí. Si evaluamos con un XY, lo que vamos a obtener es un X más Y. Ay, no va a caber. Este lado. XY. El resultado va a ser un CX más, perdón, X más Y. Y abajo Y. Nos está diciendo que la altura va a quedarse igual, pero aquí la base tiene un desfase. Tiene un desfase de C veces Y. Esto también sale de las limitaciones de Paint, pero puede verse así. Aquí. Miren, nos dice que la base va a quedarse igual. Entonces, ahí está nuestro... O sea, va a quedarse igual porque va a valer lo mismo. Entonces, por aquí nos quedaría el mismo valor, ¿no? Y vale 0. Si Y vale 0, entonces todos estos puntos sobre el eje X se quedan igual. No les pasó nada. Si Y fuera 1, tuviera altura 1, ¿qué es lo que pasó? Ahora tendríamos
Aquí pongan, por ejemplo, C igual a 1. Si C es igual a 1, ¿qué pasaría con este cuadradito que es de 1 por 1? El cuadradito llega hasta aquí. Y entonces, ahora, este punto que era el 0,1, ¿qué le va a pasar? El 0,1 lo manda al 1,1. O sea, siempre me voy a la tablet. Lo desfasó. Y aquí va a empezar. El cuadradito acababa en el 1,1. Si evaluamos en el 1,1, lo manda al 2,1. O sea, lo manda aquí. Sobre este eje lo que dejaba igual, pero conforme nos alejamos, lo que le hizo al cuadrado fue inclinarlo. Estas transformaciones se inclinan. Si nos fijáramos en la de aquí, esta matriz de cambio de coordenadas, lo que nos va a hacer es vamos a ponerlo por aquí. X, Cx más Y. Esta matriz de cambio de coordenadas, ahora dejaba a este igual, pero ahora lo inclina hacia arriba. Y esto tiene sentido. Si estamos pensando en que vamos de la base canónica, el eje del I y el J, y le aplicamos estas transformaciones, estas matrices de cambio de coordenadas, ¿qué vectores nos están definiendo nuestros nuevos ejes? Uno se está quedando igual. Que aquí, recuerden que, qué confuso. Aquí recuerden que estas eran las expresiones por columna de una base en la otra. Aquí en este caso sería una matriz de cambio de coordenadas. Esta es la base canónica. Vamos a ponerle partir de la base canónica y obtener elementos en la nueva base. Que aquí estamos viendo cómo es que deforma al plano R2. Y aquí nos dijeron que el elemento de la base 1, 0 lo está mandando al 1C, mientras que 1, 0, C1, 0, 1, a este elemento de la base lo está dejando igual. Y eso es lo que está pasando aquí. Nos dicen, el elemento que está en la base, o sea, el vector, aquí vamos a hacer
distinción. Con esta matriz de cambio de coordenadas, al vector unitario J, al vector unitario J, lo estás dejando igual. Voy a borrar aquí. El vector unitario J se está quedando igual. Y al vector unitario I lo estás mandando al 1,c, que es este vector. Si se acuerdan, eso era lo que estaba pasando. Con esta transformación en verde, obtuvimos que este cuadradito le estaba dando esta forma. Y justamente es lo que está pasando. Este eje X ahora lo inclinaron. Entonces nuestro nuevo eje está aquí. Uy, qué feo. Este es nuestro nuevo eje, el eje transformado X. Esto es lo que están haciendo las matrices de cambio de coordenadas y hay muchos otros ejemplos. En particular les presento estos porque en una clase que llegué a tomar de gráficas computacionales, pensando las gráficas como algo más bien para animaciones. Si alguno de ustedes quisiera irse por ese lado o quisiera aprender cómo animar cosas, van a necesitar utilizar transformaciones. La información dada en computadora tiene forma de vector. Entonces, ¿qué esperarían que pase? Digamos, quiero mandar este vector a esta parte. Lo que van a hacer es rotarlo con una matriz. Agarrar este vector y lo quiero mandar acá. Pero quiero que este eje se quede fijo. Entonces van a necesitar una matriz de cambio de coordenadas que les haga eso. O digamos, quiero que se refleje. Entonces, ¿cómo haría que se refleje? Refleje respecto a cuál eje. Entonces habría que multiplicar por -1 este eje. Y así. También hay traslaciones, pero las traslaciones no son, las matrices de traslación no son matrices de cambio de coordenadas, porque ahí estamos moviendo al vector 0 a otro punto. Entonces ya no son matrices de cambio de coordenadas. Qué bonito. Entonces, más o menos como en este sentido, es que están actuando las matrices de cambio de base y cómo es que se ve que una base pase a ser otra. ¿Qué es lo que le hace el espacio? El espacio lo deforma. Lo deforma, puede ser cambiando los ejes, los inclina uno o inclina los dos o rota los dos, los expande, los comprime. Y hay otros ejemplos. Aquí les puse ejemplos en R2. Ya con meternos en R3 ya es más difícil dibujarlos, pero también se sigue la idea. Y de hecho, en la materia de cálculo integral de varias variables que van a llevar, eventualmente van a necesitar matrices de cambio de coordenadas, porque justamente como decía Neri, que preguntarles, ¿cuánto valdrá el área de este rombo? Lo que pueden hacer es ayudarse de la matriz de cambio de coordenadas y hallar
un área que ya sea más fácil de calcular. Aquí es base por altura. Aquí también es base por altura, pero bueno, casi. Mm, pero sí. Con esas matrices de cambio de coordenadas pueden viajar, lo calculan aquí, que ya es más fácil, y lo regresan. Y eso también lo pueden hacer con más dimensiones, que les digan, calcúlame ya no el área, sino el volumen de, de un prisma inclinado. Entonces otra vez lo llevan a que tenga una forma bonita, con la base canónica, lo calculan de este lado y ya, se regresan y dan el resultado. Es por eso que, bueno, por eso y por muchas otras razones, por la que nos va a interesar trabajar con matrices de cambio de coordenadas. Nos van a hacer las cosas más fáciles o nos van a poder ayudar ya como en aplicaciones como en la que les digo, de que quieren que algo se mueva, lo que hacen es trabajar con matrices. Bien, bien, bien. Entonces, regresando aquí, vamos a checar nada más el complemento de este teorema 7. Nos dicen, supongamos que P es una matriz invertible de n por n sobre el campo F. Aquí, ok. Sea B un espacio vectorial de dimensión n sobre F y sea B una base ordenada para B. Entonces existe una única base ordenada B' de B tal que está asociada con esta matriz invertible. La demostración es prácticamente lo mismo, nada más que con otras hipótesis. Aquí lo importante es el enunciado. Que a una matriz invertible también le podemos asociar una nueva matriz, una nueva base ordenada, como los ejemplos que veíamos. Aquí partimos de las matrices que sabemos que son invertibles y nos dimos cuenta qué es lo que pasaba con las nuevas bases ordenadas. Aquí, por ejemplo, la nueva base ordenada será el 1C y el 0, 1. Lo único que haría falta es evaluar a los elementos de la base y ya podríamos deducirlos. Qué bonito. Entonces aquí está como el equivalente. Las matrices invertibles también nos definen matrices de cambio de coordenadas para ciertas bases. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, ¿y existe alguna que pueda curvear a la base o algo así? Esa pregunta está interesante. ¿Por qué? Mm, es que no quiero meterme con eso. De poder hacerse, sí. A ver. O sea, lo que tú dices es siempre y cuando se preserve lo que estamos diciendo. En el sentido geométrico,
que tengamos aquí, para hacer más, por aquí el eje X y tenemos por aquí el eje Y y que por medio de una matriz de cambio de coordenadas nosotros lleguemos a algo así. Ah, ah, sí, sí se puede. Ay, qué bonito. Sí se puede. Eh, estas deformaciones en espiral tendrían que ser manteniendo el origen fijo. Es como si fuera de papel o si fuera un pedazo de tela. Si el plano es un pedazo de tela y entonces agarran este punto y lo empiezan a enrollar. Ujú. Entonces, así como sería de esperarse. ah, Imaginen que no sé si se ve la pantalla en mi playera. Entonces, al empezar a enrollarse, el cero queda fijo. Ujú. Y lo único que se está curvando es todo lo que está alrededor. Entonces, sí se puede. Todo quedaría bien deforme y sería espantoso hacer cálculo aquí, pero, pero sí, sí se puede, sí podríamos cambiar la base a algo que sea curvo. Mm, no, a ver si seguramente se puede dar un ejemplo con la espiral de Arquímedes, creo. Creo que es la forma más decente que se me ocurre de darlo. Y va a aparecer aquí un seno y coseno. Sí, es bastante realizable. Yo creo que de tarea. No, no es cierto. De tarea para mí. A ver si para el jueves les doy el ejemplo explícito de una transformación lineal, de una matriz de cambio de coordenadas, de que haga esto. No les va a servir de mucho, pero como curiosidad, sí. Sale, está bien. Sí, sí, sí. Sí, ¿hay alguna otra duda? En general, lo que queremos no es ir de algo sencillo a algo complicado, sino de algo complicado a algo sencillo. Ujú. Aquí, duplicar, duplicar, duplicar. Bueno, vimos ejemplos donde podemos, podemos apachurrar nuestro espacio, hacerlo más angosto. Ujú. También lo podemos hacer más aplastado. Lo podemos rotar.
Profe, ¿Sí? ¿esto se puede hacer en coordenadas polares? Mm, no, porque las coordenadas polares tienen no nos permiten hacer esto porque si lo que están haciendo es que van a, con un mismo valor del ángulo, como que se va a empezar a empalmar el mismo plano. Entonces no tendremos una expresión única para los vectores, que esa es una condición que teníamos para los espacios vectoriales. En una misma base tenemos diferentes representaciones. Qué raro. Sí. Está bien. Profe, vamos a ver algo así como de que nos pidan, así como lo que estábamos diciendo, no sé, una área y que, o sea, me gustaría ver cómo cambiar las coordenadas, Ajá. cambiar la base, nos ayuda a encontrar algo que nos esté pidiendo. A ver, puedo aquí en las carpetas álgebra lineal. A ver, ¿dónde está el de cálculo? Álgebra lineal, superior, algoritmo, tesis, cálculo. Ah, miren. Esa era la tarea. No, fue un examen, creo. Examen parcial 2. Miren, es cálculo integral en varias variables. Ahí van a ver qué es esto. O sea, si con una integral no bastaba, ahora van a ser triples integrales o dobles integrales. Ujú. Nos dicen, dada f una función integrable sobre una región sólida, aquí es lo que les digo. Van a tener como una cajita o algo en cierta expresión. El valor promedio de f es igual a dividir entre el volumen al resultado de esta triple integral. Considerando la sustitución u igual a x, y, z, y más y menos z, b de esta forma y w de esta forma, calcula el valor promedio de f, esta función, sobre el paralelepípedo S acotado por los planos paralelos a los planos de esta forma, y con dos de sus vértices en 0, 0 y 1, 2, 1, 3, 2. Bueno, aquí lo importante va a ser trabajar con una matriz de cambio de coordenadas. Si tratáramos de hacerlo así con esta información, nos tardaríamos mucho más, porque si no consideramos esta sustitución, esta función, bueno, primero, esta función sería muy fea de trabajar, muy fea. Tendríamos varios productos, por aquí definidos. Y segundo, este paralelepípedo S es la región sobre la cual estamos integrando, que es bueno, vamos a ver. Sí, ver ejemplos de esto es lo bonito. X, Y, Z. Nos dicen, uno de sus vértices está aquí, en el 0, 0, 0. El otro en 1, 3, 2. Entonces,
Nos dicen 2 de sus vértices están aquí. Ajá. Ahora vamos a dibujar al paralelepípedo S. Nos dice que está acotado por planos paralelos a los planos de esta forma. Uy, ok. Entonces, si pasa por 0, 0, por aquí el 0, 0 debería ser solución de cada uno de estos planos. Entonces, estas K1, K2 y K3 en particular van a ser 0, 0, 0 para 3 planos. Luego habría que ver qué pasa si evaluamos con 1, 3, 2 aquí. ¿Cuáles serían los valores de K1, K2 y K3? Y eso ya nos va a delimitar nuestros planos. Uy, y ahora, a ver. Empecemos aquí, con planos paralelos a este plano P3, 2x más z igual a K3. 2x más z debería ser... Ok, 0, 0, despejamos z, z es igual a menos 2x. Entonces, si estamos parados en 1, z valdría menos 2. Estamos parados en 1, z es igual a menos 2. Entonces, aquí ya podemos hacernos una idea de que el plano está inclinado y se mueve así. Ese sería uno y el otro debe pasar por acá. Debe ser paralelo. Ahora los otros, esos ya están... despejamos, sería z igual a x más y. Entonces, si aquí x fuera 1 y y fuera 1, z va a valer 2. Entonces, este punto está acá. Uy, y el plano está como visto hacia el frente. Ay, qué feo. Sí, dibujo. Aquí dense cuenta que tratar de dibujar el paralelepípedo no nos va a ser de mucha utilidad. Van a quedar planos por aquí y al final nos va a quedar una estructura no muy agradable, hasta diría fea, de trabajar. Pero para eso es que existen las matrices de cambio de coordenadas. Aquí, aunque el problema se viera feo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Soluciones, parcial 2. Miren, aquí vamos a generar la matriz considerando estos coeficientes. La vamos a invertir y ya con eso podemos trabajar ya no estando en el paralelepípedo S, sino estando en la base canónica. Y ya en la base canónica, noten que esto se transforma en, bueno, aquí van a ver un artilugio que se llama el jacobiano. Yo creo que ya lo están viendo en varias variables, pero regresa en cálculo integral. Este jacobiano lo que nos está diciendo es más o menos
¿cómo varía el volumen? Ujú. El volumen va a estar variando por cierto factor. Por eso, bueno, quiero pensar que no les quito mucho tiempo, pero yo creo que les han dicho que el área que tiene un cuadradito aquí sería la misma, aun si el cuadrado está inclinado, pero que tenga la misma base y la misma altura. Sí, y con los triángulos. Exacto. Eso mismo va a pasar con las cajas. Si nosotros inclinamos las bases, también los lados, y bueno, o los reflejamos o cualquier otra cosa, pero que sea por medio de estas matrices de cambio de coordenadas, que si se dan cuenta son más bien como rígidas, que no están haciendo que los ejes se doblen, sino que nada más los están posicionando en otro lado. Ajá. Entonces, lo único que habría que preocuparnos es si esta matriz de cambio de coordenadas lo que hacía era expandir o contraer a nuestro espacio, porque en ese caso el área estaría variando por cierto factor. Ese cierto factor es este jacobiano. El jacobiano nos está diciendo qué tanto se expandió o se contrajo ya sea el área o el volumen de lo que teníamos aquí. Hallamos la matriz inversa de cambio de coordenadas y ya entonces a nosotros que no nos gustaba trabajar en el otro lado, nos va a gustar más trabajar en el R3 así todo bonito, tranquilito, y entonces la triple integral se resuelve bien sencilla, bien sencilla. Y al final el resultado es 1. Qué bonito. Este ya es un ejemplo un poco más pues, fuera de nuestro alcance. Quizá por la interpretación de, ay, ¿qué es esto de triple integral? Las triples integrales nos permiten hallar volúmenes. Aquí lo que hicimos fue, no queremos hallar el volumen en la base en la que estamos parados. Nos queremos mover a una base en la que sí sepamos movernos. Y ya moviéndonos a la otra base es que aparece este factorcito del jacobiano y las diferenciales respecto de x, porque ya es el eje x el de siempre, el eje y es el eje de siempre y el eje z también. Entonces aquí hallar volúmenes en las coordenadas x, y, z de la base canónica, la de siempre, ya es mucho más fácil. Ya el resto son cuentitas, que de hecho este problema está muy fácil. Y ya, obtienen un bellísimo 1. Esto ya les tocará en su momento. Pero sí, bueno, ahorita creo que ya no hay tiempo para dudas. Sí, vamos a ver ejemplos. De hecho, bueno, aquí nos dan otro de cómo hallar la matriz de cambio de coordenadas, ejercicios. Yo creo que les voy a buscar otros. Y también, si gustan, como los de cálculo, o sea, de qué están pasando si cambiamos la base o si nos interesa cambiar la base para tener cálculos más sencillos. Pero, bueno, entonces, ¿hay alguna duda? Creo que no. Entonces se cuidan, se portan bien, se bañan, aliméntense sanamente. Gracias, igualmente. Y, Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Provechito. Hasta luego.